¿Pero qué medidas hay? ¿Qué anchos hay? ¿Cómo son de largas? ¿Cuál es el diámetro de este círculo? ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es el material? Te voy a decir cuál es mi favorita. Cada curva, en cada línea, respira el aroma de su estudio de diseño. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y como puedes ver, hoy te he traído un programa especial, no especial, muy especial, porque nuestro fabricante de mesas y sillas Cancio nos ha prestado en exclusiva su nueva colección Alcor, inspirada en estas curvas y en la madera natural. Es una locura de mesas y sillas las que tenemos aquí delante. Y hoy mi intención en este programa es enseñártela con todo detalle y contarte en qué se han inspirado para hacer una colección tan bonita. Así que ni te muevas, porque tantas veces me preguntáis por sillas y por taburetes. Hoy le dedicamos un programa completo. Detrás de toda la colección está el estudio de diseño Manel Molina, diseñador de piezas icónicas dentro del hábitat español. En cada curva, en cada línea, respira el aroma de su estudio de diseño. Déjame que te cuente algo muy chulo acerca de Cancio, el fabricante que estamos viendo de mesas y sillas. Y es que su historia ciertamente es muy curiosa, porque nace en Madrid, en un pequeño taller de ebanistería. ¿En qué año? Fíjate, en 1959. En ese pequeño taller, Gregorio Cancio empieza a trabajar la madera, haciendo muebles y diferentes versiones. Pero fíjate, solo en estos años, ¿cuánto ha cambiado? Que hoy se han convertido en una industria de 12.000 metros cuadrados, de donde salen colecciones tan bonitas como esta y otras muchas más. Para que puedas tenerlo controlado, te he dejado en la descripción los enlaces a su página web, tanto a la página de Cancio como a la propia de la colección Alcor, que es la que tanto me gusta. Y en este transcurso, aparte de hacer solo sillas, porque las sillas están muy bien, pero aparte de hacer solo sillas, se han centrado en más materiales que no es la madera, como el metal y el porcelánico, utilizándolo en muchas de las mesas. Lo has podido ver en nuestro canal y en algunos de nuestros reels. Y además, en estas nuevas colecciones, que es lo que a mí me gusta, me encanta que una silla pueda estar en la cocina de tu casa, que pueda estar en una oficina o que pueda estar incluso en la recepción de un hotel tan bonito como el que estamos hoy. Una colección muy versátil que sirve para muchos sitios. Algo que me encanta de la colección Alcor es que es muy configurable y te cuento, déjame que te lo cuente en resumen y ahora en un momento te lo explico mejor en detalle. 3 modelos diferentes de pata. Pata en aspa, pata de madera o pata en metal tubular. 2 modelos diferentes de asiento también, tapizado o en madera. Y 2 tipos de respaldo, en madera o con reposabrazos. Juntando estas 3 combinaciones puedes hacer la silla que mejor se adapte al proyecto que tienes ahora mismo entre manos. Pero como te decía, dame un momento porque merece la pena que te lo enseñe en detalle. Firme, moderna y con carácter. Este modelo de Alcor es ideal para espacios con estilo contemporáneo. Sus patas en cruz llaman la atención, el asiento es amplio y el respaldo envolvente lo hacen todo más cómodo. Ligera, estable y muy cómoda. Un respaldo fino y curvado que recoge bien la espalda. Un modelo minimalista, con un asiento de fresno macizo que sorprende por lo cómodo que es, y 4 patas robustas que la hacen estable y muy bonita a la vez. Te abraza, te sostiene y te acompaña sin prisas. Un respaldo curvo que te envuelve y se convierte en reposabrazos. El asiento con almohada tapizada permite elegir entre diferentes acabados y sus patas de madera maciza la hacen ideal para largas sobremesas, salas de espera o cualquier lugar donde sentarse sea algo más que un momento. Diseño limpio, estructura ligera y fácil de guardar. Una silueta sencilla y elegante, con patas metálicas finas, respaldo ergonómico y un asiento que se adapta a cualquier momento. Pero lo mejor es que puedes apilarla y tener tantas como necesites.
Y es que la colección Alcor de Cancio no solamente tiene sillas, también tiene taburetes y mesas, que te las voy a enseñar dentro de un momento. Y quiero que veas bien estos dos taburetes, porque son muy parecidos, pero también son configurables. Lo primero que podemos elegir, una vez más, es la pata, o pata en aspa metálica o pata recta en madera. También podemos configurar el asiento, o asiento en madera o asiento acolchado. Y en este caso, el respaldo es exactamente igual en los dos. Dos alturas, esto es muy importante, por favor. 65 centímetros, perfecto para las cocinas. Sentarte en la barra de una cocina de la isla o de la península. Y 75 centímetros, una altura mucho más alta. Más pensada para una barra alta o una mesa alta, tipo hostelería, la recepción de un hotel, o podría estar también en un restaurante o en un bar. Aplicado dentro del mundo de las cocinas, algunas veces nos ocurre que colocamos la barra contra la pared y la elevamos un poco más, pero estas son las dos alturas, 65 y 75 centímetros. Y ahora déjame que te lo enseñe en detalle. Con presencia, con estilo y personalizable. Sus patas en aspa, el reposapiés circular y su asiento acolchado hacen que sea un taburete moderno y elegante. Un taburete con alma de silla. Ideal para quienes buscan estilo sin renunciar al confort. Con patas de madera maciza, respaldo envolvente y un reposapiés que aporta comodidad real. Es el taburete perfecto para largas estancias, sobremesas infinitas o espacios donde el diseño se vive sentado. Hemos visto las sillas, también hemos visto los taburetes y ya solo nos quedaba poder descubrir cuáles son las mesas de la colección Alcor de nuestro fabricante de mesas y sillas Cancio. Dos modelos de mesa. La primera, circular, exactamente igual como la ves, con la misma pata, exactamente igual. El segundo modelo, con el sobre rectangular, pero tiene un detalle que me gusta mucho y es que todas las esquinas están redondeadas. Aquí podemos elegir con dos modelos de pata diferente, la pata ovalada que la estamos viendo o la pata en forma de A, pero seguramente te haya ocurrido exactamente igual que a mí cuando las vi por primera vez, que te estarás preguntando, pero ¿qué medidas hay? ¿Qué anchos hay? ¿Cómo son de largas? ¿Cuál es el diámetro de este círculo? ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es el material? No te preocupes, que te lo explico. Una mesa circular que favorece la conversación de las familias. Diseñada por completo en madera de fresno, tiene una calidez que se nota cuando la ves. Pero déjame que te hable de las medidas. Siempre la vas a encontrar con 1 metro de diámetro en la parte superior, pero lo que sí que puedes modificar es su altura, 71 o 75 centímetros, la que mejor se adapte a tu ergonomía. Si prefieres una mesa más grande, déjame que te enseñe esta. Amplia, cálida y sencilla, una mesa pensada para unir, ya sea en una cocina familiar o en un salón donde siempre hay sitio para uno más. Cuenta con una variedad enorme de medidas, 90 y 100 centímetros de ancho y de largo un montón de formatos, 160 centímetros, 180 centímetros, 2 metros, 2 metros con 20 centímetros o incluso 2 metros con 40 centímetros. La convierten en la mesa ideal para las cocinas que están unidas al salón. Es muy difícil decidirse entre tantas sillas, taburetes y mesas, pero me voy a mojar. Te voy a decir cuál es mi favorita. Pero antes, quiero darte un pequeño apunte. Si como yo eres profesional del mundo del diseño, de las reformas, del interiorismo, tienes una tienda de cocinas o de muebles y quieres tener en tu portfolio este producto, tienes abajo en la descripción la página web de Cancio, www.cancio.es, ponte en contacto con ellos y ellos sabrán decirte cómo hacerlo. Yo mi silla favorita, después de pensarlo mucho y verla muchas veces, creo que me quedo con esta, con la pata recta en madera, el asiento acolchado y este respaldo que se envuelve y que además te deja aquí los brazos, que mira, me voy a sentar para decirte que aquí estoy comodísimo. Me gustaría también agradecer al Hotel Boutique donde estamos, Fuente Aceña, un sitio precioso que nos ha dejado las instalaciones para hacer este bonito programa, un programa especial. Como siempre, estoy expectante para que me cuentes en los comentarios cuál es el modelo que más te ha gustado de todos o cuál crees que encajaría en tu próxima cocina. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!